casos de pena de muerte son a menudo los más incompetentes. Frank Newton, antiguo presidente del Colegio de Abogados de Texas y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica de Texas, nos lo explica. Consigues lo que pagas. En algunos condados, el nivel de remuneración de los comisionados por el condado es tan bajo que un abogado que aceptase un caso de pena capital e hiciese un trabajo realmente bueno, perdería un montón de dinero. En consecuencia, a veces los únicos letrados dispuestos a aceptar esos casos son abogados que de otra forma no trabajarían, lo que a menudo incluye a algunos que han tenido problemas disciplinarios. Esto describe bastante bien al abogado que los tribunales de Texas asignaron para defender a Joe Lee Guy. Richard Wardrop ya había tenido un expediente disciplinario, había sido reprendido y suspendido de la práctica legal por el Colegio Estatal de Abogados de Texas cuando le asignaron el caso de Guy. Pero, a pesar de todo, le dieron el caso. Los tribunales de Texas pagaron a Wardrop $14.000 por un caso por el que la mayoría de los abogados cobraría entre $50.000 y $100.000. Y le dieron otros $9.000 para que contratase a un investigador. Y encima de que este abogado había sido castigado y estaba mal pagado, Guy sufrió otro revés en su proceso. El investigador que contrató Wardrop, Frank Sorrell, no tenía licencia. A veces habría deseado ser exagente de policía. Pienso que eso ciertamente habría mejorado mis posibilidades. Pero no había ninguno disponible. Me pidieron a mí que hiciera el trabajo y yo hice todo lo que pude. Antes de que finalizase el proceso, Sorrell sería acusado de conflicto de intereses cuando inició una amistad con Frances Howell, la madre del dueño de la tienda asesinado. Sentía compasión por ella como víctima, compasión por una mujer a la que le habían arrebatado a su hijo, pero eso no me eximió en modo alguno de las responsabilidades que tenía en esa época. Si su investigador hizo algo que pudiera ser tachado de poco ético, Wardrop no le paró los pies. Él mismo tenía problemas con las drogas y el alcohol. En una declaración jurada, su secretaria dijo más tarde que durante el proceso de Joe Lee Guy, yo misma tomé cocaína con el señor Wardrop cuando íbamos de viaje a Plainview. Un investigador añadió que todas las tardes Wardrop se distraía y no estaba tan atento como por la mañana. Por el contrario, el fiscal de distrito Terry McEachern contaba con el respaldo de todos los recursos del condado de Hale. Y era bueno, había ganado el 90% de sus casos. No había comparación, pero el mayor fallo de Wardrop tuvo lugar durante la fase de sentencia del proceso cuando su responsabilidad era presentar testigos para la defensa de Joe Lee Guy. Brent McCabock, uno de los amigos de Joe Lee Guy, nunca fue llamado a testificar. Nunca se pusieron en contacto conmigo. Llamaron a mi padre como testigo y le dijeron que le volverían a llamar en el momento adecuado, pero no le volvieron a llamar ni se pusieron en contacto conmigo ni con nadie que tuviera relación con Joe. De hecho, Wardrop solo llamó a 4 testigos, ninguno de ellos familiar o amigo cercano de Guy. El jurado condenó a muerte a Joe. Maury Levine, del Servicio de Defensores de Texas, que ayuda a reclutar abogados para prisioneros del corredor de la muerte, ha trabajado en el caso de Guy. Joe Guy no tenía antecedentes violentos. Era el centinela del atraco. Tenía unas grandes circunstancias atenuantes debido a un ambiente familiar problemático. Pero ninguna de estas circunstancias fue presentada de forma convincente por su abogado. Creo que, en este caso, el veredicto de pena capital fue resultado de su actuación. El hombre que mató al dueño del supermercado y su cómplice fueron condenados a cadena perpetua con derecho a libertad condicional, mientras que Joe Guy, el centinela, fue condenado a muerte.
Joe Guy fue el único condenado a muerte. No fue, y nunca lo admitió, el que había apretado el gatillo y matado a la víctima. Se quedó en el exterior e hizo de centinela, pero aún así fue el único al que condenaron a muerte. Se fijó la fecha de la ejecución de Joe Lee Guy. Su única esperanza era apelar la decisión de la corte. Desde 1995, los tribunales de Texas solo han revocado el 3% de las apelaciones en los casos de pena de muerte. En el año 2000, un nuevo abogado entró en la lucha. A continuación veremos cómo el nuevo abogado de Joe Lee Guy descubre pruebas que piensa que deberían conseguir un nuevo proceso para Guy. Nueve veces reprendido. ¿Aceptaría alguien conscientemente a un abogado defensor con un historial semejante, especialmente en un proceso en el que su vida corre peligro? El decano Frank Newton estudió el historial de Wardrop y resumió lo que significaba. Significa que la incapacidad de prestar atención, por el motivo que sea, por consumo de drogas o por enfermedad mental, evita que el individuo haga el trabajo necesario para el cliente. Si el abogado presta atención y trabaja, puede que haga un trabajo estupendo. Se trata de saber por qué ese abogado a veces presta atención y a veces no. Los condenados a los que les asignan defensores incompetentes en casos de pena de muerte son casi exclusivamente pobres. No pueden pagar un abogado y los tribunales se lo proporcionan. En muchos de los casos en los que el acusado es indigente, no hay dinero para investigar, lo que significa que la acusación del Estado puede investigar todos los hechos que quiera, mientras que la defensa no puede hacerlo. Y después inicia el proceso. Según el Dallas Morning News, más de 100 presos que esperan la ejecución en Texas fueron representados por abogados asignados por la corte que habían tenido problemas disciplinarios, como Wardrop. Las historias resultantes son terribles. Hubo 3 casos que conocemos en los que los abogados se durmieron durante porciones importantes del juicio. Eso es incompetencia. Hay casos en los que los abogados solo han visitado una vez a sus clientes antes de comenzar el juicio, que no presentan testigos, que no pronuncian un alegato final, y todo eso son incompetencias flagrantes. Cuando cerraron los centros federales de recursos, el Colegio de Abogados de los Estados Unidos y organizaciones privadas, como el Servicio de Defensores de Texas, reclutaron a algunos abogados de categoría para que trabajasen pro bono para los prisioneros del corredor de la muerte. Así fue como Steve Wells, abogado de la compañía Dorsey y Whitney de Minneapolis, se vio implicado en el caso de Joe Lee Guy. Pedía a gritos una investigación. Cuando tuve conocimiento del caso, lo único que sabía es que a los asesinos convictos los habían condenado a cadena perpetua y que al centinela del atraco lo habían condenado a la pena capital. Eso me indicó que ocurría algo muy grave y muy equivocado. Cuando Wells empezó a investigar el caso, encontró pruebas que aseguraba a Joe Guy un nuevo proceso. Gente que había trabajado con el abogado de Guy, Richard Wardrop, afirmó en declaraciones juradas que había consumido drogas y alcohol durante el proceso de Guy. Descubrimos también que el investigador que contrató el señor Wardrop, un tipo llamado Frank Sorrell, se vio implicado en un serio conflicto de intereses, que ahora reconoce el mismo Sorrell. Y Frank Sorrell llegó aún más lejos. Firmó una declaración jurada en la que admitía conflicto de intereses en el caso. Ahora sé que mi compasión por la señora French Howell y la relación que mantuve con ella creó un conflicto de intereses. Ese conflicto a veces me llevó a realizar mi investigación de una forma que era perjudicial para que Joe Lee Guy pudiera tener una defensa como es debido. Cuando French Howell murió 2 años después, nombró a Sorrell beneficiario en su testamento. Su patrimonio se estimó en $500,000. Me sentí muy sorprendido de que ella hiciera eso por mí. Es un caso especialmente convincente, en el que se combinan el comportamiento del abogado de Joe Guy, su pasado de castigos y suspensiones, su consumo de drogas y alcohol
Y cuando sumamos el hecho de que el investigador que trabajaba para su abogado acabó convirtiéndose en beneficiario del testamento de la víctima superviviente, a cualquiera le huele mal. Esto es un ejemplo vergonzoso del mal funcionamiento de nuestro sistema. Texas recientemente aprobó una legislación para proporcionar mejor defensa a los acusados indigentes. ¿Habrá mejores abogados en los casos de pena de muerte? Larry Marshall, del Centro contra Condenas Injustas, piensa que hay que hacer aún más. ¿Deberían recibir una instrucción especial los abogados que defienden casos de pena capital? Por supuesto. A mí me sorprende que no puedo participar en un juicio sobre un problema de impuestos de $100 porque se considera que la ley fiscal es una especialidad. Si quiero discutir sobre una patente, no puedo hacerlo porque es una especialidad. Pero si quiero ocuparme de un caso de pena de muerte, lo único que tengo que hacer es demostrar que en algún momento aprobé el examen final de Derecho y tengo una licencia para practicar como abogado. En el año 2000, el nuevo abogado de Joe Lee Guy, Steve Wills, presentó una orden judicial de habeas corpus pidiendo al tribunal que tuviese en cuenta lo que él había descubierto acerca del juicio de Joe Guy, que su abogado consumía drogas y alcohol, y que su investigador tenía un conflicto de intereses en su amistad con la madre del dueño del supermercado asesinado. Pidió a los tribunales que le concedieran un nuevo juicio a Joe Guy. Estamos muy comprometidos con este caso y seguiremos con él el tiempo que haga falta siempre que Joe quiera que seamos sus abogados. Y al final ganaremos. Joe Lee Guy lleva 7 años en el corredor de la muerte. El Departamento de Justicia Criminal de Texas rechazó nuestra petición de entrevistarle. Hay 3 puntos clave en el caso de Joe Lee Guy. Los tribunales le asignaron un abogado con un historial de problemas disciplinarios que estaba mal pagado y contrató a un investigador que tenía un conflicto de intereses. Y el punto definitivo, que tal vez sea el más injusto de todos, es que el asesino del caso saldrá de la cárcel dentro de 20 o 30 años. Tendrá más de 60 años, pero estará libre. Si rechazan sus actuales apelaciones, Joe Lee Guy, que actuó como centinela, podría ser ejecutado en 2004. La pregunta que se plantea es la siguiente: con tantos errores en el proceso y con la vida de una persona en juego, ¿por qué el tribunal no vuelve a juzgar el caso? A continuación veremos el alto coste de la pena de muerte. Nadie discute que la mayor parte de los reclusos del corredor de la muerte son culpables de los delitos que los llevaron hasta allí. Muchos defensores de la pena de muerte dicen que lo único que hay que hacer es ver lo que hizo Timothy McVeigh o lo que es capaz de hacer un asesino en masa como John Wayne Gacy para creer en la pena de muerte. Pero Dudley Sharp, de Justicia para Todos, dice que no debería establecerse una distinción entre los asesinos notables y los otros asesinos. Creo que un asesinato es absolutamente inadmisible. Si Timothy McVeigh hubiese volado el edificio y hubiese muerto solo un niño, habría merecido también la pena de muerte. Para mí no se trata del número de víctimas, sino de la acción y del resultado que tiene esa acción. Hay solo 12 estados que no admiten la pena de muerte y 38 que sí. Con diferencia, ha habido más ejecuciones en el sur, casi 600, con cerca de 80 en el medio oeste, 60 en el oeste y unas cuantas en el nordeste. Texas está a la cabeza del país con más de 250 ejecuciones. El método de ejecución más popular es la inyección letal, seguida por la electrocución y el gas. 3 estados aún tienen el ahorcamiento como opción y otros 3 el pelotón de fusilamiento. La opinión pública favorable a la pena capital creció en 1995 después de la matanza con bombas de Oklahoma City. Hasta tal punto que un año después el Congreso aprobó un proyecto de ley que, cuando se aplique, acelerará las ejecuciones, marcando un límite de tiempo a los procesos de apelación. Los contrarios a la pena de muerte piensan que con ello aumentarán las probabilidades de ejecutar a un inocente. Dudley Sharp dice que el sistema evitará cualquier tipo de error.
El sistema se adelanta a los errores y proporciona el remedio. Por eso contamos con la apelación y la conmutación de la pena. El sistema sabe que las personas que juzgan los casos no son perfectas y por eso tenemos un sistema de apelaciones y conmutaciones destinado a subsanar los errores que se producen en el momento del proceso y a corregirlos antes de que se produzca un daño irrevocable. Sería lógico que funcionasen así las cosas. Pero en caso contrario, lo que está en juego es muy grande. En el corredor de la muerte hay más de 3.700 personas, la mayor cantidad de la historia de los Estados Unidos, y se está ejecutando a más condenados que nunca antes. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte que elabora estas estadísticas tiene otros datos sorprendentes. Los casos de pena de muerte le cuestan a los Estados Unidos más millones de dólares cada año que los otros casos. El condado de Long, Georgia, en las afueras de Savannah, conoce el alto precio de la pena de muerte. Aquí hubo un asesinato hace 6 años. El fiscal de distrito, Tom Dirden, decidió pedir la pena de muerte para los 3 hombres implicados. Se calcula que cada juicio de pena de muerte cuesta $100.000 más que los otros juicios, y Dirden quería juicios separados para los 3 hombres. Igual que muchos pequeños condados de Georgia, el de Long tendría que pagar el proceso con sus fondos. Sabía que iba a ser un hueso muy duro de roer, pero las circunstancias del crimen hacían que fuera un caso en el que creíamos que debíamos pedir la pena máxima. No se puede dejar que el coste del proceso decida si vas a juzgar o no los delitos y hasta qué punto vas a llegar. Por supuesto, el comisionado del condado de Long, Randy Wilson, accedió. Y entonces empezaron a amontonarse las facturas para el defensor público, el relator, el alguacil, el juez, el jurado, la comida, el alojamiento, y el proceso se prolongó. Un día ocurrió. Miré nuestros números y pensé que había algo que no iba a funcionar. No lo percibimos en toda su intensidad hasta que acabó el ejercicio presupuestario el 30 de junio. Y no teníamos dinero para seguir hasta el momento del cobro de los impuestos, que es a final de año. El presupuesto de Long para el año era de $3 millones y el coste total del proceso era de $450.000. No había dinero para comprar nuevo material contra incendios. Uno de sus camiones de bomberos tenía 20 años. No podían pagar nuevos coches para el sheriff, nuevo equipamiento de carreteras, señales de tráfico o las mejoras de su servicio de basuras. El comisionado Wilson fue a pedir ayuda al estado de Georgia. El gobernador le concedió $310.000, pero pasarían años antes de que el condado de Long recibiese el dinero. El año pasado, con dinero de una subvención, Long pudo comprar 3 coches nuevos para el departamento del sheriff y algún equipamiento de carreteras. El condado se va recuperando poco a poco. Pero tienen que preguntarse si mereció la pena. Ninguno de los hombres acusados del asesinato fue condenado a muerte. A uno le sentenciaron a 20 años y a los otros 2 a cadena perpetua. En el caso de Joel y Guy, los siguen aumentando. Sus abogados pro bono han puesto $700.000 de su tiempo en el caso y hasta ahora los tribunales no han dictaminado a su favor. A Guy le denegaron su solicitud de un nuevo proceso. Los tribunales dictaminaron que el hecho de que su abogado, Richard Wardrop, consumiese drogas y alcohol y que su investigador, Frank Sorrell, tuviese un conflicto de intereses no eran pruebas suficientes para que Guy no tuviese un juicio justo. Steve Wells espera apelar la decisión de la corte. Pensé entonces y pienso ahora que tenemos un caso bastante bueno. Creo que hay pruebas claras de que se ha infringido el derecho que le da la sexta enmienda a tener una defensa adecuada. ¿Por qué es tan difícil obtener un nuevo juicio cuando hay pruebas de que el anterior fue injusto? Mientras que su caso circulaba por el sistema, había otros miles que le venían a la zaga. Si a alguien no se le concede un nuevo juicio, no es porque no se desee hacerlo. A menudo se debe a que no hay ni la oportunidad ni los recursos necesarios. Los fiscales tienen que elegir, no pueden juzgar todos los casos que se les presentan. En el caso de Tommy Sigler, la acusación estatal rechazó la solicitud de Sigler de que se hiciera la prueba del ADN. El abogado de Sigler decidió solicitar un fallo a los tribunales de Florida. Hasta ahora el caso de Sigler
les ha costado a Hogan y a Harrison $2 millones. No creo que nadie supiese el día que aceptamos el caso que iba a suponer un esfuerzo de $2 millones. Uno espera que el sistema se despierte y comprenda que hay un problema antes de que se invierta tanto dinero en el caso, pero hemos llegado a esa situación y si tenemos que seguir adelante, seguiremos adelante. Yo todavía tengo fe en que antes o después, a lo mejor después de mi muerte, no lo sé, salga a la luz la verdad y la gente sepa lo que me ha ocurrido. Lo que me ha ocurrido le podría suceder a usted, le podría suceder a cualquiera. En 2000, el entonces candidato a la presidencia, George Bush, juró que las 150 personas ejecutadas mientras él fue gobernador de Texas eran culpables. And as far as I'm concerned, there has not been one innocent person executed since I've been the governor. Otros son menos confiados. Mientras que algunos dicen que el índice de errores del 68% indica que el sistema funciona porque los errores fueron descubiertos, otros discuten la exactitud de esas cifras. La pregunta definitiva es, ¿se ha ejecutado en los Estados Unidos a una persona inocente? Nadie lo sabe con seguridad, aunque hay casos que han quitado el sueño a muchos gobernadores, fiscales y jueces. Aquí tenemos 3 casos. Todos ellos tenían antecedentes, pero puede que fueran inocentes de los crímenes por los que fueron ejecutados. En el año 2000, Gary Graham de Texas fue ejecutado por asesinato. Fue condenado por el endeble testimonio de un solo testigo presencial. Otros 2 testigos que dijeron que Graham no era el asesino no fueron llamados a declarar. El abogado de Graham, asignado por la corte, Ron Mock, había perdido tantos casos de pena capital que el Callejón de la Muerte de Texas fue apodado en su honor el Corredor de Mock. Leo Jones fue ejecutado en Florida en 1998 por el asesinato de un agente de policía. 2 policías asignados al caso fueron despedidos más tarde por conducta poco ética. Más de una docena de personas implicaron a otro hombre. Roger Coleman fue condenado por la violación y asesinato de su excuñada en 1982. Sus abogados eran inexpertos. Las pruebas eran endebles y él tenía una coartada. Fue ejecutado en 1996. En enero de 2000, preocupado ante la posibilidad de que su estado pudiera ejecutar a un inocente, el gobernador George Ryan, de Illinois, conocido por su postura favorable a la pena de muerte, hizo un anuncio innovador. I now favor a moratorium because I have grave concerns about our state's shameful record of convicting innocent people and putting them on death row. I can't support a system which, in its administration, has proven to be so fraught with error and has come so close to the ultimate nightmare, the state's taking of innocent life. Fue una decisión histórica que no tomó un abogado, sino un antiguo farmacéutico. Gobernador, usted ha declarado una moratoria de las ejecuciones en Illinois. ¿Por qué? Teníamos un sistema imperfecto, un sistema que no funcionaba. Casi ejecutamos a personas inocentes en 13 ocasiones. Y no hace falta que lo diga porque es evidente. Pero si tenemos un sistema, este ha de ser perfecto. ¿Pero es posible tener un sistema que lo sea? En estos momentos no lo sé. Para tratar de responder a esa pregunta, el gobernador Ryan nombró una comisión para que estudiase si en Illinois la pena de muerte se aplicaba con justicia. Illinois es el único estado que tiene una moratoria para las ejecuciones. Otros 15 estados consideraron la posibilidad de aplicar una moratoria en 2001, pero las legislaturas rechazaron los argumentos favorables a su aplicación. Ha sido una decisión muy popular, o al menos eso parece. Lo que es popular es el hecho de que la gente quiere justicia y quiere certeza. Era lo que había que hacer. ¿Cómo se puede ejecutar a una persona inocente? No hay ninguna excusa para eso. El catalizador de la decisión del gobernador Ryan de aplicar una moratoria fue el hecho de que 92